Bueno, ahora vamos a tener un enfoque diferente. Me acompaña Oana Niamtu, que ha trabajado en varias empresas muy famosas, Danone, productos de alta rotación, podríamos decir, ¿no? Y ahora está trabajando en la industria del café. Haciendo un cambio, 18 años en la industria de café y justo este mes haciendo un cambio hacia... Descafeinándolo. No, descafeinado poco. Pero bueno, expertas ambas en marketing, como Natalia Cazcarra. Natalia ha estado en comunicación y publicidad, ¿no? Habitualmente, con temas de publicidad, con cosas que son muy famosas, como lo de Redecora tu vida, como Bienvenido a la República Independiente de tu casa y cosas de este estilo, ¿no? Cosas de estas, de felpudos, sí, de cosas así. Bueno, pero todo el mundo, o casi todo el mundo, sí, recuerda esto, ¿no? Sí. Y ahora trabaja en Hair. Bueno, has fundado Hair, ¿no? Sí. Entonces, vamos a tener una conversación que intenta acercarse a las miradas cruzadas entre nuestra industria del libro y otras industrias, y también cómo vosotras mismas os habéis dado cuenta de que podéis transformar otras industrias, desde la perspectiva de redefinir también el marketing con unos conceptos pues distintos. Antes, a primera hora, hemos estado hablando un poco de los perfiles de los lectores. Yo me he centrado solo en la presentación inicial en datos cuantitativos, que son así, muy potentes, pero a la vez no ofrecen matices. Curiosamente, nuestra fundación en lo que se ha especializado es en la investigación cualitativa desde hace muchos años, ¿no? Uno de los temas que nos interesan más es el de la percepción que tienen las personas sobre la lectura y la percepción que tienen las personas sobre las personas que leen. Esto ha salido también a lo largo de las sesiones. Hemos hecho investigaciones cualitativas con grupos focales, pues con jóvenes, con docentes, con personas que venían a vivir a Madrid desde otros continentes, inmigrantes, muchos, digamos, ámbitos diferentes. Y yo hoy no he querido hacerlo porque quería ahorrarme este tipo de momentos embarazosos, pero muchas veces he enseñado un retrato que hizo Carrington a Lytton Strachey, que se ve a Lytton Strachey leyendo, es un señor con barba del Círculo de Bloomsbury, con barba, leyendo un libro con gafas, tumbado. ¿Por qué? Porque reflejaba una idea que salió en un grupo focal había en esa investigación grupos de lectores y no lectores, lectoras y no lectoras, del este de Europa, de la zona de Latinoamérica, más bien de la zona andina, de China y del norte de África. Y en un grupo de no lectoras de Latinoamérica, cuando ya la fase más informal, que empiezan a discutir entre ellos, en ese caso entre ellas, que es como más, todo más sincero en el fondo, menos formal, se preguntó por ¿cómo veis a un lector? Pues una señora dijo, es un señor con barbas, con gafas, es rentista, dijo así, rentista, y tiene una gran cantidad de libros encuadernados en cuero y tal, cosas que yo jamás leeré. Y creemos que ese es uno de los problemas que tiene la lectura y también la industria del libro. Es que estamos viendo que hay una gran cantidad de personas que se suman a la lectura, pero resulta que lo hacen todavía muchos arrastrando ideas de las que expulsan a los demás de la lectura. Entonces voy a empezar con Natalia, porque una de las cosas más curiosas es que en España ahora mismo, en casi todas las franjas etarias, hay un 10% más de mujeres que leen que hombres, en términos cuantitativos. Desde tu perspectiva, con el enfoque que tú tienes, que no es exactamente lo mismo en los ámbitos en los que tú trabajas, ¿cómo puedes plantear esto? ¿Cómo lo quieres compartir?
Bueno, afortunadamente aquí se ven en los datos la importancia de la mujer, porque ya estamos hablando de un 10%, cosa que en otros mercados no es tan evidente esa visión de género, porque en el mundo del marketing, aunque nos creamos muy modernos, casi ningún cliente que me he encontrado tiene un approach por género que puede dar una información nueva, ¿no? En este caso hay un 10% de más en mujer, pero hay también un componente invisible que los datos muchas veces no reflejan, que tiene que ver con la influencia que esa mujer ejerce en su entorno. Tenemos mucha tendencia a hablar de todo lo que nos sucede, es una cosa casi incontrolable. Y luego también somos muy dadas a recomendar, con lo cual eso es muy difícil a la hora de preguntarte cuánto pesa la mujer en tu cuenta de resultados, el saber dar un dato concreto, porque es ese 10% más un poquito más, ¿no? Y eso lo estamos viendo en todos los sectores y estoy convencida que aquí sucede. Y hay el cuánto y hay el cómo, ¿eh? Y el cómo tiene que ver con los datos del barómetro que el otro día leía, cómo se aproxima a la mujer a la lectura, y lo hace con una enorme pasión, porque tiene menos tiempo y declara que el tiempo es un impedimento, o sea, que entiendo lo del rentista, porque hay que tener mucho tiempo y poco trabajo y muchas tareas. Pero a pesar, pensad que, por ejemplo, las mujeres en España que son madres de menos de 50 tienen 2 horas menos al día para ellas, ¿no? Sí. Y cuando les preguntamos si tuvieras 1 hora más al día, ¿qué harías? La lectura está entre sus después de dormir, está entre sus principales deseos, ¿no? Entonces creo que también es muy importante el saber el cuánto y también el cómo, ¿no? Porque eso al final puede generar muchísima conexión con el producto, con tu concepto o con las experiencias que puedas proponer, ¿no? Creo que eso. Y luego hay una tercera parte que creo que tiene que ver con el futuro y que también lo estamos viendo en muchos sectores, y es que la mujer es tremendamente innovadora. Las mujeres ahora hablan de que somos las game changers del siglo XXI, quieren cambio, y esto lo están aplicando en todos los mercados de consumo, en casi todos los mercados de consumo. Y eso también hace que tenga una conexión muy fuerte en cómo comparten los valores con el público más joven. Entonces creo que es imposible no querer detenerse y no querer hacer un doble clic y profundizar en las lectoras, ¿no? Antes alguien comentaba que lo que nos habíamos quedado es en centrarnos en el consumidor. Yo digo, bueno, en el consumidor y en la parte de consumidora, porque hay diferencias que son notables y que siempre son oportunidades de marketing y de negocio y, por supuesto, de crecimiento, ¿no? Tú tienes además un enfoque profesional ahora, en estos años, muy centrado en esto. ¿Quieres que veamos un vídeo sobre tu...? Bien. ¿Podríais poner el vídeo sobre el trabajo de Natalia?
Fíjate un dato que aparecía aquí que quiero comentar, Sí, sí. es que las españolas hemos cambiado muchísimo y ahora tenemos afortunadamente muchísima mayor educación que nuestras madres. Y claro, cuando ves los datos del barómetro, que está también tan relacionado la educación de universitarios al hábito de la lectura, pues se comprende, ¿no?, esa diferencia que comentábamos, de que hasta ahora España más o menos no había diferencias de género en cuanto al consumo y que ahora se había vuelto a inclinar, como en otros países de Europa, ¿no?, a que había una diferencia en el tema mujer. Creo que también la educación que hemos recibido, la generación actual respecto a nuestras madres, pues también incide en ese hábito de lectura, ¿no? Sí, Que vuelve a tener que ver con el señor rentista, que tiene tantos libros. yo proponía que nos pusiéramos en la mirada un poco de las oportunidades para esta industria a partir de esos datos. Una de las oportunidades es, por ejemplo, en el segmento de adolescentes, es un impulso muy fuerte desde la pandemia, los últimos 5 años, de la lectura y de la compra de libros de mujeres jóvenes, muy fuerte. Muy fuerte. Y luego hay un momento post-jubilación en el que los hombres retoman aparentemente la lectura, pero en el fondo el suelo potente sigue siendo también la parte femenina, ¿no? Es una industria de creación, es una industria la industria del libro, que tiene, bueno, una presencia de las mujeres muy importante también. Ahora mismo me viene a la cabeza el dato de que el 70% del alumnado de Parix son mujeres. Eso ya... Y probablemente de este auditorio también, sin hacer de menos al 30%, ¿no? Hay muchísima curiosidad siempre por parte de las mujeres. Es antes lo que hablaba... Entonces ahí hay una oportunidad, ¿no? Sí, claro. Es decir, de saber mirar también desde el lado de la autora hasta el lado de la lectora, ¿no? Bueno, saltando a Oana, nosotros en la Fundación, en distintos proyectos, hemos insistido mucho en que hay que ayudar, tenemos que poner de nuestra parte como institución para ayudar a esta industria a salir del silo, al silo. En el año, no sé cuántos, yo participé con 10 personas más en una cosa que se llamó Manifiesto por la Innovación de la Industria Creativa y Cultural de Europa. Se presentó en la Feria de Frankfurt, ya hace bastante tiempo. Y una de las cosas, de las 3 cosas que incluían el diagnóstico, es que no se sale del silo, ¿no? Entonces, nos parece muy interesante que en un evento como este también escuchemos voces de personas que han visto cómo una cosa determinada, el café, por ejemplo, tiene un significado distinto. ¿Nos puedes contar, Oana, cómo ha sido toda esa aventura, ¿no? Para que la audiencia pueda decir, bueno, pues me apunto esta idea porque para mi colección de libros de esto o para mi librería podría interesar articular dinámicas similares a las que Oana ha ejecutado y que están, bueno, realmente lo vemos por las calles. Yo te lo decía el otro día, es que mi barrio es impresionante lo del mundo del café, ¿no? Sí. ¿Nos cuentas un poco esto? Claro que sí. Pues sí, como decías, llevo 18 años trabajando en el mundo del café, del gran consumo, y en 8 países de Europa. Y al final, una cosa que he comprobado, he dicho, y no es idea mía, o sea, lo decía Bill Gates, es que el cambio, siempre pensamos que va a pasar más cambio en los próximos 2 años de lo que va a pasar, y realmente subestimamos el cambio en los próximos 10 años. Y cuando estamos en el hoy, con la presión de las ventas, con la situación y tal, pues como 10 años nos quedan muy lejos. Pero si miráis a la industria del café, como era hace 10 años, como es hoy, las cafeterías que teníamos debajo de nuestra casa hace 10 años, el café que tomábamos en la oficina, etcétera, pues ha cambiado muchísimo y estoy segura, y como lectora y como observadora también de vuestro sector, obviamente la manera de consumir un contenido ya, porque no hablamos de un libro de papel, pues ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años y quizás era imposible pensar exactamente la forma en la que iba a pasar. Con lo cual yo creo que al final pues, el cambio
está hasta en industrias muy asentadas, como podría ser el café, tiene cientos de años, y en el fondo el producto en sí tampoco ha cambiado tanto, pero sí que, y nosotros mismos, desde el mercado de café, en su día en la asociación, esto se va a morir, los jóvenes solo quieren pues, tomar pues, bebidas energizantes cuando llegue. Pues no, simplemente tenemos que saber reinventarnos, ¿no? Porque al final es reinventarse o morir siempre en cualquier industria. Lo más clásica que nos parezca y lo más asentada que nos parezca siempre va a evolucionar, porque al final ninguna industria va en contra de las tendencias del consumidor. Nuestro rol es entender cómo va a afectar esa tendencia en nuestro sector, y cómo vamos a cogerlo y hacerlo negocio, ¿no? Y esto es lo más difícil, esto es el arte que tenéis que encontrar, pero desde luego pues, hay un montón de ejemplos que nos pueden ayudar, y yo os puedo dar unos cuantos. Lo que sí que hay que creer mucho en trabajar hoy, la innovación y toda la tendencia y todo cambio no nos va a ayudar en el negocio de aquí 2 años, ni en este año ni en el que viene, pero si no lo hacemos hoy, realmente no vamos a tener un negocio de aquí 10 años, imposible, porque o lo vamos a tener a la mitad. Y la gente que ha sabido tocar pequeñas palancas, entender cómo van a aplicar las tendencias en nuestro negocio, pues ahí sí que van a ganar, ¿no? Y a veces es difícil tomar estas decisiones porque tenemos un negocio con un dinero finito. Nuestro caso de café, ¿no? Grande multinacional que vendemos en supermercados, etcétera, hace 10, 12 años decíamos, bueno, vale la pena tener nuestra web online, vender nuestro propio café online, cuando ya estamos en todos los supermercados, se venden, todos los supermercados tienen su página web y venden, no tiene sentido, ¿no? Bueno, no tiene sentido, y sí tenía sentido, porque cuando mirabas las tendencias, el direct to consumer, o sea, vender directamente y conocer directamente a tu consumidor, tenía un valor intrínseco que era más allá de la venta del producto, y lo veíamos en otros sectores. Y yo decía, no, es que yo voy a Estados Unidos y me hacen un 10% de descuento si les doy mi mail en caja. Hay algo ahí, o sea, no puede ser. Esta gente siempre está por delante, ¿no? O sea, el hecho de que yo les dé los datos quiere decir algo. Con lo cual, vale que nosotros vendemos online, vale que nosotros vendemos, pero tiene que haber algo en tener tu propio direct to consumer, ¿no? Y esto os hablo de hace 10 años. Obviamente, en gran consumo, esto era un 1% del negocio hace 10, 12 años. O sea, realmente no nos pesaba mucho poner ahí mucho foco. No tenía mucho sentido de entrada, simplemente era una inversión 10 años vista. Y obviamente hay que hacerlo, hay que probar siempre, yo siempre lo digo, las cosas tenemos que entenderlas, y esto toma un tiempo, toma ciertos recursos, y hay que hacerlo a pequeña escala y no perder el foco del negocio principal, obviamente. Pero bueno, hay que saber que al final va a venir una ganancia, pero hay que entender un poco de dónde, cómo y cómo podemos afinar el minimal viable product, ¿no? Que se dice, ¿no? Hay que empezar a pequeña escala, probar pequeñas cosas, equivocarse. Es súper importante equivocarse, porque todo el mundo que ha ganado en la bolsa te explica que ha ganado. No, y al final una cuenta de explotación está hecha de ganancias y pérdidas. Lo importante es ganar más y saber perder y reconocer que has perdido a tiempo. Esto es lo único importante, porque al final el fail es first attempt in learning. O sea, realmente tenemos que aprender cómo estas tendencias van a aplicar a nuestro negocio, cómo hacerlo. Y a veces pensamos, invertir en una página web o hacer todo esto es muy complicado. Bueno, si lo hacemos a pequeña escala, si pensamos en colaboraciones, si abrimos nuestra mente, no es tan difícil. Al final se puede hacer. Y ahí están los datos. O sea, realmente hoy en día, si lo miráis, cualquier empresa de café que vende online directamente, y vende a través de Amazon, y vende a través de Carrefour Online y de los supermercados, y es un canal que cada vez crece más.
Y si hubiésemos estado esperando 5 años hasta que pese un 5% y que valga la pena, pues obviamente el que se ha esperado ya no lo ha abierto porque es que ya no cabe en este mercado, ¿no? Pero habéis, digamos que también manejado una estrategia de apertura del abanico, ¿no? de lo que serían los productos, ¿no? Es decir, en el mundo del libro también podemos pensar en que un libro es una cosa, pero pueden ser muchas cosas más. En vuestro caso, ¿habéis hecho algo de ese estilo? Es decir, vincularlo a experiencias, otras cosas. Claro, totalmente. O sea, al final puede ser una innovación de producto, pero realmente un cambio brutal de producto pues puede aparecer cada 10 años, realmente un cambio muy, muy importante de producto, que podía ser el café en cápsulas en su día, que también hubo mucha duda. Es decir, oye, pues es que si la gente no abre el café y no lo huele y tal, pues si la gente no pasa las páginas del libro, pues no lo va a leer. Pues sí, es que al final buscan el contenido, ¿no? Quizás en algunos casos pues el café pues tenía un rol, pues bueno, me lo tomo rápido por la mañana o etcétera, ¿no? Entonces las cápsulas eran una realidad, no se creó mucho en ciertas zonas de Europa y al final sí se ha encajado de diferentes maneras en diferentes países y tienen diferente peso en diferentes países. El caso de los jóvenes, que siempre creíamos que el ready to drink, el café ya preparado para beber, que lo vemos pues si vamos al supermercado, que lo venden, etcétera, de diferentes marcas, que no íbamos a llegar nunca los jóvenes con el café si no íbamos a tener ready to drink, porque ellos bebían Red Bull, luego Monster, luego no sé qué, no sé cuántos. Mentira, o sea, realmente a los jóvenes hay que atraerlos, bueno, tienes que implicarlos, o sea, obviamente la manera de hacer el café de la abuela, que hay vídeos que corren por YouTube, que os invito a verlos, hacer una cafetera napolitana, pues hacíamos pruebas y no sabían, ¿no? Le ponían el agua, lo metían en el horno, ¿sabes? Que eran, o sea, realmente muy divertidos porque no era su manera, pero lo que nosotros pensábamos que una bebida caliente, con el sabor amargo, no les iba a gustar, ¿no? O sea, al final no llegábamos a conectar con los jóvenes, ¿no? Hoy, ¿qué está pasando? Pues vemos que los jóvenes mismos se han abierto las cafeterías que les apetece tener y que las grandes empresas todavía estamos pensando a ver cómo vender el ready to drink. Si ellos se han abierto su cafetería, ellos muelen el café, se traen el café de no sé qué finca, te explican una historia, es que quieren más que un producto, quieren una historia, quieren una experiencia. Y ahora, bueno, no lo he puesto, pero si seguís en Instagram, o sea, hay coffee parties. Nosotros que pensábamos que éramos de los más carcas, o sea, hay cafeterías que hacen coffee parties entre las 11 de la mañana, cuando se han ido los desayunos, entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Que empieza la hora de la merienda y son los raves estos de día en cafeterías y sí, de esta manera se está vinculando muchísimo con los jóvenes que no toman un café tan distinto de lo que tomábamos nosotros cuando éramos jóvenes, pero sí que los valores y la experiencia alrededor del café tiene que conectar con el joven de hoy, obviamente. Y esto está pasando. Sí, me recuerda un poco a las experiencias colectivas en los clubs de lectura y demás también, que han ido cambiando. Y colaboraciones, o sea, esto es algo que ellos, a ver, tenemos, o sea, está claro que si lo dicen su seguidor en Instagram, en TikTok, etcétera, que va a haber no sé qué a ese momento del día, ellos siguen estas cosas y hay que estar ahí. Y Natalia, cuando estabas hablando, estaba pensando en otra cosa que se ha dicho hoy, antes del almuerzo, hablando de comunicación. Claro, la comunicación son mensajes, pero en tu estrategia, en tu desarrollo también, yo creo que lo que hay ahí, y me gustaría que nos lo explicaras, es una dicotomía o una superación y ir más allá y transformar el propio producto, ¿no? Y no solo el mensaje. Y no solo el mensaje. Integrarlo en el marketing, el diseño del producto. Y eso que pienso que el mensaje es café para todos y que se hace poco énfasis, ¿no? Hacemos el mismo CRM a mujeres que a hombres y a lo mejor el approach a nuestro producto, nuestro servicio es diferente, ¿no? Pero sí empieza a haber cierta sensibilidad y cierta empatía con el target femenino que hasta ahora no había. Y voy a una cosa muy básica, voy a las aplicaciones de citas, ¿no? Cuando ha salido Bumble,
ha tenido siempre un punto de vista tremendamente femenino, con temas de seguridad, con temas de no acoso, con recomendaciones de si quedas con alguien, por favor, avisa a un amigo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente es un producto de citas, pero la forma en la que se ha abordado la experiencia es muy diferente y está muy pensada para las mujeres, y ha sido un éxito, y luego al final hay más hombres que nunca, es una aplicación que el 65% son hombres, ¿no? Y esto nos invita a pensar y a repensar si en vez de a lo mejor un café para todos tenemos que hacer el mismo esfuerzo que hacemos para los jóvenes, de intentar maximizar las diferentes audiencias que tenemos, sobre todo si son tan poderosas como comentábamos en el vídeo, ¿no? Pero los mensajes también hay muchas oportunidades, porque si te fijas, las mujeres en el histórico de la comunicación hemos tenido poco rol intelectual y un rol muy basado en la estética, en ser madres, en obligaciones, en renuncias, ¿no? Y ahora ya afortunadamente empieza a haber mujeres muy aspiracionales que leen, lo cual es toda una novedad. Estaba pensando en el club que ha montado Dua Lipa, en modelos que empiezas a ver. El club de lectura. Que se puede ser guapa y leer, es la bomba, ¿no? Esto hasta hace nada no existía, y todos mis compañeros de comunicación lo saben, y se echa de menos, ¿no? El que se acepte que la mujer, bueno, pues es mucho más que el rosa, es mucho más que... bueno, en fin, los roles más tradicionales, ¿no? Y eso forma parte del acercamiento que se debe tener y de la estrategia que se debe tener a la hora de decidir si la lectora es palanca de crecimiento en tu negocio o no. Sí, aquí Ona ha hablado bastante de los jóvenes. Podemos ahora integrar los jóvenes con la mujer, y yo creo que en este sector sí hay una segmentación muy clara, sí que hay un diseño directamente de productos pensados para la mujer. En otras industrias, tú que trabajas en otras, ¿lo ves? ¿Hay algún caso, cosas de ese estilo? Sí, lo que pasa es que generalmente llevas muchas veces a los anunciantes a zonas de no mucho confort. Guinness ha conseguido, recientemente el año pasado, que es una marca de viajeo, ha conseguido crecer un 83% creo en mujeres y un 75% en hombres, y tuvo que esforzarse mucho en querer comprender cómo quería la mujer beber Guinness y darse cuenta que los pubs de siempre eran un territorio tremendamente hostil e intimidaban muchísimo a las mujeres, y que si les querían vender Guinness y crecer en ese otro 50% de mercado potencial, pues tenían que ponerse las pilas e ir a los lugares donde las mujeres no se sintieran intimidadas y meter Guinness en otros sitios que no fuera el típico bar de marinero, ¿no? Que si quieres era el concepto súper masculino. Y luego sacaron la 00 y reposicionaron su marca y fueron abriendo. Entonces, claro, los resultados son muy llamativos porque vienen de share of market muy bajos en mujer, y de repente, pues claro, enseguida crecen un 80%. Pero bueno, necesitas marcas valientes que no piensen que vas a plantar el rosa y vas a decir, esto es para mujeres. Entonces, bueno, pues si te lo curras un poquito más, hay mucho más en el mundo del libro yo creo que está ya más... Esto es está bastante más adelantado. Yo no sé si nos quedan 2 minutos, si hay algún comentario, alguna pregunta por parte de alguien. Hola, para Oana, vos hablabas de Direct to Consumer, no sé de qué marca representás, así que me da lo mismo. Pero desde que tomaste la empresa decidió volcarse al consumidor final desde una web, ¿cómo creció, si fuese un gráfico de tortas, ese porcentaje que fuiste ganando al mercado? ¿Y cómo hiciste con tu canal tradicional? Porque muchas veces pasa en la industria editorial que cuando una editorial se pone a vender al consumidor final, tiene el fantasma que el distribuidor se va a enojar, que la librería se va a enojar, etc. ¿Cómo resolvieron ese dilema internamente? Sí, totalmente. O sea, son exactamente las preguntas que nos hacíamos hace 15 años o 12. Bueno, yo creo que hoy está súper aceptado que cualquier marca venda. Obviamente, pues hay que equiparar condiciones. Y esto, pues bueno, obviamente hay que tenerlo claro, que no tenemos que ser competidores
sino que simplemente la torta se hace más grande, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Y hay que buscar gente que igual si no, no te compraría, ¿no? Entonces hay que ver esto en cada sector, pues hay que aplicarle un poco la lógica y que sea una cosa que también ellos entiendan que es como un escaparate al final. El direct to consumer siempre hay más, bueno, en mi caso, pues yo llevo marcas como Marcillas, L'Or en España, ¿no? Y te estoy hablando de L'Or, Tassimo, L'Or Espresso, las cápsulas, ¿no? Era un escaparate de marca el tener una web propia, ¿no? O sea, cuando tú vendes un paquetito así en una web de Carrefour, no es lo mismo que venderlo en la web de L'Or, o sea, es más allá, es una experiencia de producto aparte de un canal de venta, con lo cual esto ayuda un poco a explicar por qué existimos como direct to consumer, ¿no? En general a los clientes. Una experiencia más amplia que si no la venta puramente del producto a X precio, ¿no? Hola. Sí. Sí. Perdón que retruco la pregunta. Y en la experiencia de compra en el direct to consumer, a nivel producto, tenés toda la variable de producto posible, porque Sí. quizás en el Carrefour, por ejemplo, no llegues con el 100% de la gama de productos. Sí, tienes 100% de la gama, tienes accesorios, tienes recetas, tienes más explicaciones, más contenido adyacente al propio producto. Recoges datos, puedes entender muy bien el comportamiento del consumidor y con eso también trasladarlo a tus clientes al final, porque es un poco lo ideal. Y todo ello pues es construir sobre la marca y sobre el contenido. No me voy a apropiar del micrófono, pero y al final no pasó nada. No. Perfecto. Era la conclusión que quería llegar. Era la todos. conclusión que no pasó nada. Crecimos todos, es un canal consolidado y seguirá creciendo. No Gracias. se rompió ningún plato. Muy bien, muchas gracias. Los frenos son más internos normalmente que externos. Sí. Así que Muchas gracias. atreveros. Muy bien.